Aquí comienza Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 para analizar en profundidad los temas que marcaron la actualidad de los últimos 7 días. Soy María Clara Calle y hago este programa en reemplazo de Rosa Pérez Masdeu. En la Franja de Gaza se superaron los 40.000 muertos por los ataques de Israel desde que comenzó la guerra, mientras que en Qatar los negociadores no lograron alcanzar un acuerdo de cese al fuego. En América Latina fue noticia el informe preliminar de la ONU, que dice que las elecciones de Venezuela no fueron transparentes y surgieron propuestas de repetir los comicios, mientras que en Argentina imputaron al expresidente Alberto Fernández por presuntamente golpear a su exesposa Fabiola Yáñez y agredirla psicológicamente. Para hablar de estos temas, nos acompaña en nuestro estudio Alejandro Hernández, director del portal venezolano La Gran Aldea. En Buenos Aires está Romina Manguel, conductora de radio y televisión, editorialista además del diario El Observador. Y en Colombia nos acompaña Guillermo Farid, periodista, editor de la revista Código Mundial. Gracias a ustedes tres por acompañarnos en este programa y sobre todo por ayudarnos a entender en profundidad las noticias que marcaron la semana. Les propongo que comencemos hablando de la guerra en Gaza, porque no cesa, a pesar de que se reanudaron las negociaciones para intentar llegar a un cese al fuego. Esta semana los muertos por los ataques israelíes superaron los 40.000 desde que comenzó la guerra, como ya lo mencionaba anteriormente. Y además, Israel atacó lugares que estaban dentro de la denominada zona segura, que los mismos israelíes definieron en suelo palestino. Mientras que en la Cisjordania ocupada, colonos israelíes mataron a Rashid Mahmoud Sadah, un palestino de 23 años, e hirieron a una persona más. Los colonos también quemaron casas y vehículos. Y este ataque fue condenado por diplomáticos de Francia, Reino Unido y la Unión Europea. Veamos qué ocurrió. Corren entre los escombros. Sobrevivieron a un bombardeo israelí en una zona residencial de Al-Nuseirat, centro de la Franja de Gaza, y donde se encuentra uno de los mayores campos de refugiados palestinos. Niños y adultos se apresuran para tratar de salvar vidas entre las ruinas de este edificio, pero encuentran cadáveres. Israel ha bombardeado el norte, centro y sur de Gaza en las últimas horas. Al-Mawasi, en el sur, considerada una zona segura por Israel, también fue alcanzada por ataques aéreos, a pesar de que nuevas órdenes de evacuación piden a los gazatíes desplazarse allí. El ejército israelí publicó este video que muestra, según ellos, ataques aéreos contra objetivos de grupos armados islamistas. Pero aquí, en Deir al-Balah, los testimonios desmienten esa versión. Fuimos desplazados de Al-Zawaida. Acababa de salir de la casa de su abuelo cuando lo atacaron. ¿Por qué hicieron esto? No es un militante o un luchador. Él es solo un niño. Afuera del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, familiares y vecinos lloran y realizan oraciones fúnebres por un civil muerto tras los recientes ataques. Los mediadores de un alto el fuego en Gaza, Qatar, Egipto y Estados Unidos concluyeron el jueves lo que consideraron un día constructivo. El cese de hostilidades es urgente para las organizaciones humanitarias en terreno. Se espera que a fines de agosto se inicien 2 rondas de vacunación contra la polio a más de 640.000 niños gazatíes. El polivirus y otras afecciones se propagan rápidamente por Gaza. En paralelo, los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos se reunieron en Doha para intentar acordar por fin un cese al fuego y la liberación de los cerca de 110 secuestrados que todavía tiene Hamás en su poder. Este grupo islamista no envió a ningún negociador, mientras que Israel sí. Sin embargo, luego de más de 48 horas de diálogos, no lograron un acuerdo y programaron un nuevo encuentro para finales de la próxima semana en El Cairo. Alejandro Hernández, bienvenido a Una Semana en el Mundo. Comienzo con usted para entender cómo es que por un lado se intenta negociar un cese al fuego y por otro continúan los ataques al punto de superar los 40.000 muertos. Hola, un placer estar acá. Vamos a ver en qué terminan esas negociaciones, pero es un tema pues muy complicado poder saber en qué va a parar cuando las dos posturas que hay son muy antagónicas y pues no están dispuestos a negociar cosas que de verdad sean importantes y permitan pasar a otro plano de cese al fuego o de la construcción de una paz que pueda ser perdurable.
Romina Mangel, gracias también a usted por acompañarnos en nuestro programa. ¿Cómo entender o cuáles son esos detalles del acuerdo que intentan lograr tanto Hamás como Israel mediados por Qatar, Egipto y Estados Unidos? Porque hay un borrador base sobre el que se hacen las discusiones, que fue el que propuso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 31 de mayo, pero aún así hay diferencias. ¿Qué es lo que aleja a Hamás y a Israel de lograr un cese al fuego? Sí, lo que hay que, bueno, primero saludos a todos, me parece que esto hay que contextualizarlo en el marco de que faltan solo 2 meses para que se cumpla un año del ataque del 7 de octubre y las negociaciones vienen siendo frustradas y rechazadas particularmente por Hamás. En este caso en particular no fue parte del grupo de Doha, pero fueron muy enfáticos en los puntos en los que me parece a mí que se puede notar dónde fracasa la negociación, que tiene que ver particularmente con el pedido otra vez de intercambio de asesinos condenados que están en cárceles israelíes por los secuestrados del 7 de octubre, que se presume, recién decía 110, con vida. Realmente es algo que no se sabe, no hay registro, ya casi pasa un año sin saber y sin tener ninguna certeza de cuál es la situación, si hay integridad física, si hay muertos, si hay mujeres que siguen siendo sometidas a violaciones, como ya se ha reportado, y entonces es muy difícil cuando el intercambio se da justamente el marco. No se puede, el diálogo se da en este marco, no se puede soslayar que estamos a 2 meses del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y que no hay ni siquiera prueba de vida de los secuestrados con los que Hamás quiere negociar versus presos condenados en cárceles israelíes. Creo que ese es el gran punto que vuelve a hacer fracasar la negociación. Hubo intentos, creo que hay 11 o 12 por lo menos, que se han hecho públicos y que han fracasado también, y en general suele trabarse en este punto. La negativa de Israel frente al exceso, y es una opinión mía, del pedido que hace Hamás en el intercambio. Y también nos acompaña Guillermo Farid. Gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo. Guillermo, ¿cuál es su postura frente a esta imposibilidad de alcanzar un cese al fuego entre Hamás e Israel? Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo por la invitación y la verdad me parece lamentable la situación, sobre todo la crisis humanitaria que hay en Gaza. Lejos de la postura de Hamás y el gobierno de Israel, creo que lo más importante en este momento es velar por la seguridad y la integridad de estas personas que están allí. No obstante, también hay que tener en cuenta que fue el grupo terrorista Hamás quien el 7 de octubre del año 2023 entró a Israel y cometió un asesinato masivo de personas inocentes. En este caso, Israel tiene unas condiciones, Hamás también tiene unas condiciones, y creo que lo importante es que la negociación pueda surtir efecto, pero sobre todo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que cesen los abusos a la población de Gaza, que vemos unas imágenes lamentables, pero también hay que tener en cuenta que es necesario que haya justicia y que no vuelva el grupo terrorista Hamás a atentar contra Israel. Romina, usted mencionaba previamente, Guillermo mencionaba también como la atención a la población que vive en la Franja de Gaza. Al respecto, la ONU y UNICEF lanzaron un llamado para hacer un cese al fuego al menos de 2 semanas para poder hacer una vacunación masiva contra la polio. ¿Cree que esto es posible, Romina? Sí, bueno, de hecho en Doha la discusión era una tregua directamente al fuego de 6 semanas, la que lamentablemente se termina rechazando. Creo que es posible en tanto y cuando, digamos, la ayuda humanitaria pueda llegar con las condiciones que también se están exigiendo de Israel, que tiene que ver con dar pruebas de la integridad física de los rehenes que tienen en los túneles. Es difícil, yo lo entiendo y comparto, por supuesto, con el colega que independientemente de los lados acá hay civiles que están sufriendo enormemente, pero que tampoco hay que olvidar, es incómodo y es molesto, pero que tampoco hay que olvidar que hay muchas dudas, particularmente de Israel, sobre el accionar de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que ha sido para ellos partícipe también del sistema de secuestros a través de la UNRWA. Entonces, creo que todos tenemos que bogar por la solución humanitaria. Primero, lamento lo de Doha particularmente porque el punto más importante era la tregua de 6 semanas que hubiese permitido también esta vacunación, pero bueno, hay un nuevo rechazo y me parece que es muy difícil, por más que nosotros intentemos explicarlo,
que se pueda discutir la ayuda humanitaria independientemente de todo el resto de los puntos. Robin, hay un comentario muy breve al respecto. ¿Usted cree que esta postergación de las negociaciones para la próxima semana significa que se hundieron los diálogos por ahora o hay alguna esperanza? Yo creo que hay esperanza porque nadie quiere que Irán bombardee ni que esto escale. Me parece que no hay interés en ninguna parte de los actores para que esto escale o para que haya un bombardeo iraní directamente en suelo israelí con las consecuencias que pueda traer. Pero no veo que haya avances y no veo que haya avances realmente, vuelvo a insistir en este tema, sin tener noticias de los secuestrados, donde no se cumplió parte del pacto y donde los niños, todavía hay 2 niños en el primero de los pactos que se llevaron a cabo, los niños y los adolescentes y las mujeres iban a ser entregados y todavía hay 2 niños cuyo paradero no se conoce. Entonces realmente no lo sé, me parece que estamos en un escenario muy complejo donde la única garantía que tenemos es la negativa de todos los actores de una escalada del conflicto porque esto perjudica, no hay nadie que salga beneficiado, creo que esa es nuestra única garantía. Les propongo que ahora dejemos de hablar de Medio Oriente para hablar de los temas en América Latina, concretamente en Venezuela, donde hubo un revuelo esta semana por la publicación del informe preliminar del panel de expertos de la ONU sobre las elecciones presidenciales en ese país. Los 4 expertos independientes determinaron que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que se necesitan para que se determinen unas elecciones creíbles, ya que el CNE sigue sin publicar los resultados detallados mesa a mesa. Canceló 3 auditorías que podrían haber probado su hipótesis de que hubo un hackeo y tampoco publicó las actas impresas de los comicios. Pero el chavismo respondió que el panel no tenía por qué publicar el informe, ya que su objetivo original era entregárselo en privado al CNE y a la Secretaría General de la ONU. Por eso aprobaron una ley para que ningún extranjero vuelva a estar en una elección venezolana. Escuchemos. De fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. De otro lado, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, están promoviendo la idea de repetir las elecciones con mayor auditoría internacional. Lula incluso dijo que su gobierno todavía no reconoce a ningún ganador en Venezuela hasta que el CNE publique todos los datos y afirmó que Nicolás Maduro debe una explicación. Ayer tuve una reunión con el presidente de Colombia. Tuve una reunión con Colombia y México para ver si encontramos la manera. Hay varias salidas, como crear un gobierno de coalición, y llamar a la oposición. A Maduro todavía le quedan 6 meses en el cargo. Su mandato recién termina en enero del año próximo, por lo que es presidente de la República, independientemente de haber ganado las elecciones. Si tiene sentido común, podría hacer un llamado al pueblo venezolano y podría convocar nuevas elecciones con la convocatoria de todos los candidatos, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores de todo el mundo. Alejandro Hernández, comencemos por entender cuál es esa pugna entre el informe preliminar de la ONU y el CNE. Bueno, lo que hay que decir es más o menos lo que ya tú asomabas. El CNE no ha mostrado las actas que puedan reflejar o que puedan sustentar el resultado que ellos dieron. Un resultado en el que nadie cree, donde proclamaron a Nicolás Maduro ganador de las elecciones. El comando de María Corina Machado sí consiguió más del 80% de las actas que demuestran que ese resultado fue absolutamente contrario al que dio el CNE. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el CNE y el chavismo llevaron la discusión al Tribunal Supremo de Justicia venezolano para que el Tribunal Supremo de Justicia, como que si fuera un árbitro electoral que no es, o un árbitro imparcial que no es, diera un veredicto sobre eso, y eso está por suceder en las próximas horas. Se dice que entre hoy y mañana eso pudiera darse.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en 25 años que tiene el chavismo, nunca ha sentenciado en ningún ámbito de la vida política, judicial, electoral, en ningún ámbito ha sentenciado en contra del gobierno o del chavismo, ni cuando lo lideraba Hugo Chávez, ni mucho menos ahora que lo lidera Nicolás Maduro. Entonces, el veredicto que vaya a dar es una cosa que no va a tener ninguna credibilidad ni en la comunidad internacional ni tampoco en los sectores opositores, porque la verdad es que hasta el día de hoy la verdadera prueba de lo que pasó el 28 de julio la ha aportado el comando opositor con el 83 o más % de las actas que están publicadas en internet y que todo el mundo puede ver y constatar. Entonces, bueno, está trancado el juego allí, porque desde la oposición no hay ninguna disposición de ceder ante la posibilidad de que no se reconozca el resultado electoral verdadero, ante que no se reconozca que Edmundo González fue el ganador de esas elecciones. ¿Y por qué el CNE le entrega las actas al TSJ en vez de hacerlas públicas? Porque precisamente es lo que nadie entiende. Es un mecanismo que ha utilizado el CNE fraudulento para tratar de sostener su hipótesis, que es insostenible porque no es comprobable y ni siquiera ha sido comprada por aliados históricos del chavismo, como es el presidente Lula, que por cierto hoy dijo que el gobierno de Maduro tenía un sesgo autoritario muy desagradable, y tampoco ha sido comprado por el presidente colombiano Gustavo Petro, que si bien es cierto no ha sido tan claro como el presidente brasileño, también ha dicho que no, que esta hipótesis no es creíble. El asunto es que la solución que ellos proponen, me imagino que ibas allá en tu próxima pregunta, pero la solución que ellos proponen de un gobierno de coalición y unas nuevas elecciones no parece muy viable, porque primero ya María Corina Machado ayer dijo que es un irrespeto a los venezolanos intentar irrespetar lo que pasó el 28 de julio, porque bueno, fueron unas elecciones yo creo que épicas en Venezuela por las circunstancias en las que se dieron, por todo el control del chavismo, por, como decía ella misma ayer, fue una elección que se dio bajo las reglas de la tiranía, fue una elección que se dio absolutamente silenciada y censurada por la oposición, desigual, con amedrentamiento, con presos políticos. Entonces, sobre todas esas circunstancias, la oposición logró ganar la elección 70-30. Pretender desconocer lo que allí pasó es muy difícil. En efecto, vamos a hablar de esa propuesta de gobierno de coalición, pero antes volvamos sobre un punto que usted mencionaba, y es cómo Lula se está distanciando de Maduro a pesar de haber sido un aliado histórico. Guillermo, ¿por qué cree usted que Petro y Lula están tomando una postura un poco más alejada y todavía no declaran a Maduro ganador? Bueno, porque es evidente que Nicolás Maduro cometió un fraude masivo, no ha demostrado las pruebas en cualquier democracia del mundo, en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier país democrático del mundo, no se declara un ganador, sino que se muestran las actas, se muestran los votos, se muestran los formularios. En el caso de Colombia hay un formulario E14 que se hace después del preconteo de votos, y eso es lo que demuestra mesa a mesa. Se puede ver la tabulación de los resultados, y eso es lo que dice el informe del panel de expertos de la ONU. Entonces, en la posición de Petro y de Lula, creo que es más que evidente que es insostenible poder defender a Nicolás Maduro y su actuación en los últimos días. ¿Y usted qué opina de esa propuesta que surge desde Colombia y desde Brasil de hacer un gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición? Es sencillamente insostenible, es un exabrupto, como dijo María Corina Machado el día de ayer, partiendo porque no estamos hablando de que es un gobierno democrático o una dictadura o un pequeño dictador. Estamos hablando de que el gobierno venezolano tiene graves acusaciones de delitos, de narcotráfico. Estamos hablando que Nicolás Maduro y su grupo son narcotraficantes. Sería una locura que la oposición accediera a hacer cogobierno con estas personas que deberían enfrentar la justicia y no estar gobernando Venezuela. Y Alejandro, ¿repetir o no las elecciones? No, yo creo que eso no va a ser viable, y un poco abonando a lo que decía el periodista colombiano, no es posible hacer un cogobierno porque ese cogobierno no va a contener la posibilidad de que Maduro no lo presida, ¿no? O sea, Maduro va a seguir en el poder, va a seguir siendo presidente, su estrategia es seguir siendo presidente y abrir algunos espacios
para que la oposición pueda meter a algunos funcionarios o algunos representantes políticos en cargos donde de verdad no estén cediendo nada de poder. Entonces eso es absolutamente inviable. Creo que la oposición tiene clara una experiencia que hubo en Zimbabue con Robert Mugabe en el año 2006-2007, donde esa fue la estrategia. Él hizo unas elecciones, se las robó y para calmar a la oposición y calmar las protestas y el descontento, lo que hizo fue abrir el gobierno para que, bueno, formaran parte de él algunos dirigentes opositores o miembros de la oposición. Eso, por supuesto, terminó mal y terminó Mugabe pues entronizado allí en el poder mucho tiempo más. En Venezuela eso no está planteado, igual que hacer unas nuevas elecciones. Yo pienso que es insostenible y creo que es una propuesta que no va a trascender mucho más. Romina, ¿y cuál es su postura frente a la posibilidad de repetir o no las elecciones en Venezuela o de optar por un gobierno de coalición? No, recién escuchaba a los colegas, estoy absolutamente de acuerdo con ambos. Es imposible teniendo en cuenta que lo que se está pidiendo y reclamando la comunidad internacional es que se reconozca el resultado de las elecciones del 28. Se autoproclamó ganador Maduro solamente con números aparentemente que manejaban desde la CNE, que nunca fueron expuestos y que, como decía el colega, también se lo dieron a un tribunal de justicia que también está viciado y muy cuestionado porque jamás tuvo ninguna intervención que no sea a favor del régimen. Entonces, realmente lo que está buscando, y además son elecciones que nacen viciadas desde la proscripción de la candidata, ¿no?, de María Corina Machado. Es muy difícil pensar en un régimen de coalición cuando hay una oposición que está señalando que hay un régimen dictatorial en el poder, que fue parte de Chávez y hoy lo hereda Maduro, esto sería legitimarlo, sería ir contra todo lo que está pidiendo la oposición y muy acompañada por parte de la comunidad internacional, ¿no? Y justo sobre esa inhabilidad de María Corina Machado también está dentro del informe preliminar de la ONU. Alejandro, pero tengo una pregunta. ¿Por qué la ONU hace público este informe preliminar si ellos mismos reconocen que en teoría se iba a quedar privado e iba a ir solo a la Secretaría General y al CNE? Bueno, yo creo que es una respuesta a todos los incumplimientos que ha hecho Maduro a la comunidad internacional durante todo este tiempo. Recordemos que Maduro y Estados Unidos, con otros garantes de la comunidad internacional, firmaron un famoso acuerdo en octubre del año pasado, que es el Acuerdo de Barbados, donde Maduro se comprometía a establecer unas garantías democráticas y de igualdad de condiciones para estas elecciones presidenciales. Maduro no cumplió nada de eso. Maduro se burló de la administración Biden y del resto de la comunidad internacional y, bueno, ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, metió presos a muchas personas que conformaban su comando de campaña y su círculo cercano, entre otras múltiples atropellos que él cometió y el chavismo cometió durante todo este tiempo. No permitió que la primera persona que escogió María Corina Machado, que fue Corina Lloris, pudiera competir en la elección. Es decir, el chavismo, una vez más, como decimos en Venezuela, pateó la mesa de acuerdos que había suscrito y no cumplió nada. En esta oportunidad yo creo que esta es la respuesta que le da la comunidad internacional a sus múltiples sus múltiples incumplimientos. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, decía, bueno, en un tono como habla él y de forma histérica, hace 2 días en la Asamblea Nacional, que no tenían palabra, que eran una basura, el panel de expertos de las Naciones Unidas. Pero se omite Jorge Rodríguez decir todos los incumplimientos que ellos le hicieron a los distintos observadores, a los distintos garantes y a la comunidad internacional de cara a las elecciones. Entonces, es un cinismo de parte de Jorge Rodríguez pretender que todo el mundo cumpla siempre, que la comunidad internacional cumpla siempre, que los Estados Unidos cumpla siempre, pero el chavismo se burle de todo el mundo cada vez que hay una negociación o cada vez que hay un acuerdo o se firma algún documento. Yo lo veo así. Y también omite una información, y es que fue el mismo CNE el que invitó a este panel de expertos de la ONU a ser parte de estas elecciones, no como veedor, pero sí estar durante estos días en el país como finalmente ocurrió. Les propongo que paremos ahí Venezuela para irnos a Argentina, donde la Fiscalía imputó al expresidente Alberto Fernández por presuntamente ocasionarle lesiones graves
graves, tanto físicas como psicológicas, a su exesposa Fabiola Yáñez y también por amenazarla. La imputación llega una semana después de que Yáñez decidiera denunciar al exmandatario y en medio se han filtrado fotografías que muestran los golpes que Fernández le habría dado a su exesposa en la cara y en el brazo. Ella afirma también que el expresidente le pateó el estómago cuando estaba embarazada de su primer hijo juntos que la hizo abortar ese primer embarazo y que la pateó en el vientre durante su segundo embarazo. Fernández, sin embargo, niega las acusaciones y dice que el gobierno de Javier Milei las está aprovechando políticamente. Romina, ¿qué es lo que está pasando en Argentina en torno a esta noticia y qué tanto se han cerrado las filas en apoyo a la exesposa Fabiola Yáñez? Bueno, básicamente el expresidente Alberto Fernández está completamente solo. No hay nadie que lo esté acompañando. Renunció a la presidencia del Partido Justicialista. Habían pedido su expulsión y está rodeado solamente de 2 o 3 colaboradores en su departamento de Puerto Madero. Todo el Partido Justicialista ha repudiado su accionar. Sus aliados políticos en algún momento lo han repudiado también. Ha sido muy dura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que ella también sufrió la violencia psicológica por parte de Alberto Fernández y todo esto se da en el marco de una causa. Este es un hallazgo que la verdad que nadie se esperaba, no es una denuncia que hace Yáñez directamente, en el marco de otra investigación por corrupción que se le está haciendo a Alberto Fernández en la justicia federal en una causa donde prácticamente está frente a un llamado a indagatoria por una maniobra fraudulenta con los seguros. Se termina colando, apareciendo una conversación entre la secretaria privada de Alberto Fernández y la exmujer de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, donde ella da cuenta de estos golpes, da cuenta de que él habría golpeado durante 3 días seguidos y entonces ahí se abre una nueva causa y las 2 causas que tiene hoy Alberto Fernández, en una está investigado por corrupción y en otra está investigado por violencia de género, con la agravante de violencia de género, por amenazas, por lesiones graves. Y hay que entender también que el repudio general hacia Alberto Fernández está vinculado a que él había tomado la bandera del feminismo, era un aliado de las feministas, era un hombre del llamado pañuelo verde, un hombre que ha alentado muchas de las políticas de género que se han implementado en el país y muchos dicen que le ha hecho tremendo daño al feminismo, siendo él justamente el primer presidente en ser acusado de un tema tan grave que además se da en el marco de la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos es la residencia oficial del presidente de la Nación. Así que está muy, muy complicado Alberto Fernández. Hoy a la tarde ya empiezan a salir las primeras pedidos de testimoniales para ver quién puede dar cuenta. En general es un delito muy difícil, es un delito que sucede entre 4 paredes, pero al suceder esto en la Quinta de Olivos, aparentemente, según dice la exmujer de Alberto Fernández, hay mucha gente que la habría visto golpeándola, habría gente que la habría visto golpeada, habría gente que fue cómplice porque ayudó a tapar los moretones para que ella pueda ir a actos oficiales. Hay médicos que van a ser citados porque dicen que la vieron golpeada y no dieron cuenta de esto. Así que Argentina es un hervidero con este tema. Alberto Fernández está completamente solo y además de esta causa acusa una causa de corrupción muy grave. Alberto Fernández tenía 2 banderas. La del honestismo, el gobierno de Alberto Fernández no robaba, y el aliado de las mujeres y de las políticas de género. Bueno, así de trizas hizo Alberto Fernández las 2 banderas que decían arbolar. Justo usted mencionaba una de esas banderas que Alberto Fernández decía liderar. Él mismo se autoproclamaba como un presidente feminista y bajo su gobierno se creó el primer Ministerio de la Mujer en Argentina. Romina, ¿cómo entender o cómo explicar que pasa de autodenominarse el primer presidente feminista no solo a presuntamente maltratar a su exesposa, sino además que su círculo más cercano posiblemente estuviera encubriendo esas agresiones? Sí, bueno, por eso se habla de una hipocresía tan grande, ¿no? En el marco de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, y por eso hay tanto enojo también por parte de los sectores feministas, porque Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina, decidió como una de las medidas más urgentes a tomar eliminar el Ministerio de la Mujer que había creado el propio Alberto Fernández. Y hoy, más que nunca, siente que tiene argumentos. Dicen, ¿para qué servía este ministerio? ¿Para qué iba a servir este ministerio si mientras se creaba
y se le daban un montón de fondos, el propio presidente le pegaba a su mujer. Y Alberto Fernández lo que dice es, bueno, el gobierno de Milei está capitalizando todo esto para desarticular políticas de género en las que no cree. Lo cierto es que también, y lamentablemente, se vio involucrado el Ministerio de las Mujeres, porque quien fuera su ministra fue denunciada por Fabiola Yáñez como una de las mujeres a las que acudió pidiéndole ayuda y nunca la recibió. O sea, imagínense la dimensión del escándalo, si efectivamente esto hay que probarlo también, pero si Fabiola Yáñez efectivamente buscó ayuda en el ministerio creado para ayudar a las mujeres abusadas y la respuesta que obtuvo fue déjalo pasar, ya vas a estar bien. Y Guillermo, un comentario muy breve. ¿Usted cree que está capitalizando el gobierno de Javier Milei toda esta acusación en contra del expresidente Alberto Fernández para desmantelar las políticas de género en el país? ¿Y qué comentario le trae a usted este caso? Bueno, no creo que lo esté capitalizando, creo que demuestra, como decía la colega Romina, creo que demuestra la hipocresía, no solamente de una corriente política, sino en general de los políticos, ¿no? Yo no soy apolítico, pero sí creo que la mayoría de políticos nos han dicho muchas mentiras, por lo menos, y volviendo un poco al caso de Venezuela, vimos durante años un chavismo que decía ser el gobierno de los pobres y fue el gobierno que creó más pobres y los lanzó por todo el mundo, ¿no? Entonces vemos la hipocresía de por lo menos de este presidente, de Alberto Fernández, creando unas políticas de género con un discurso feminista, seguramente para capitalizar votos, pero vemos que como persona es una persona pues, que golpea a su esposa y es un hecho triste, lamentable, que no podemos tolerar como ciudadanos porque las mujeres son, como dice el dicho, ni con el pétalo de una rosa. Bueno, y Alejandro había mencionado que Guillermo es colombiano, él es colombo-venezolano, simplemente una aclaración. Y les propongo que hagamos un comentario muy breve sobre otras de las noticias de la semana, porque la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia global por la viruela del mono, principalmente por cómo se está propagando el virus en algunas partes de África. Sin embargo, también se han registrado contagios en otros lugares del mundo, como Suecia, que reportó su primer infectado. Romina, ¿qué comentario muy breve sobre esta situación global y sobre todo ese miedo generalizado de si vamos o no a una segunda pandemia para bajar los ánimos un poco? Sí, por supuesto, el temor después de lo que fue la pandemia del COVID y los reclamos que hay para hacer públicos cuáles son los mecanismos que hoy tendríamos en caso de que se avecine efectivamente una situación como la viruela sísmica. La verdad es que lo único que estamos preguntando es todos los periodistas, los ciudadanos, los diputados, los legisladores, es qué condiciones tenemos hoy en la infraestructura de salud para enfrentar si existiese una pandemia o una situación tan gravosa como la que vivimos en el 2020, teniendo en cuenta que afectó particularmente, digo, a todos los países, pero ninguno estaba preparado, hubo colapso en todos los sistemas sanitarios. Y eso lo que sirve hoy es para preguntar, bueno, ¿cómo estamos parados frente a una situación que escale de manera pandémica? Lo que queremos saber es dónde estamos parados, qué tenemos. Sabemos que en el 2020 no había nada, no había cómo responder, no había sistema sanitario que lo pudiese tolerar. Hoy la pregunta es, después de esa experiencia, ¿cómo estamos? Todavía no nos respondieron. Y Guillermo, ¿usted qué opina sobre la declaración de la emergencia pública también por el denominado Mpox o viruela sísmica? Bueno, la verdad es preocupante. Leyendo el informe de la Organización Mundial de la Salud, creo que lo más importante es que los países adopten algunas políticas para la prevención, para la vacunación sobre todo, y evitar llegar a una situación como la del 2020 de una pandemia mundial. Creo que estamos a tiempo de evitar ese escenario de nuevo en este año. Pues esperemos que así esté y que el mundo cada vez esté más preparado y, como decía Romina, aprender también de esas lecciones que nos dejó el COVID-19. Alejandro, antes de terminar, muy brevemente, ¿sobre qué temas poner el foco en la agenda noticiosa internacional la próxima semana? Bueno, en cuanto a Venezuela, creería yo que mañana hay un evento muy importante que es una manifestación multitudinaria a la que llamó María Corina Machado y Edmundo González. Va a ser en Caracas el epicentro, pero también va a tener réplicas en 300 ciudades en el mundo, según explicó ella. Entonces, bueno, es una noticia que va a tener repercusión en varios, yo creo que en todos los continentes. Y la semana que viene, a nivel regional, pensaría que hay que estar muy atentos a las resoluciones y avances que puedan dar en este
proceso de mediación que están liderando los gobiernos de Brasil, Colombia y México sobre la crisis política e institucional que hay en Venezuela. Pensaría que por ahí van las cosas. Y añado una, y es el final de la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos, donde se va a confirmar y a oficializar la candidatura de Kamala Harris como la aspirante a la presidencia por el lado de los demócratas. Alejandro Hernández, Romina Manguel y Guillermo Farid, gracias por acompañarnos en una semana en el mundo y ayudarnos a entender en profundidad las noticias de esta semana. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y los invitados con Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros.